Ante la muerte por el coronavirus se libra otra guerra. Parece la guerra del diablo contra el ángel. En una oreja le dicen quédate en casa, no salgas. Y por la otra oreja le dicen sal de tu casa, sal a trabajar, gasta, consume. Algo muy macabro pasa en el país secuestrado por el lujo y la pobreza. Se fractura el liderazgo, incluso algunos militares hablaron de dar un golpe de estado. El presidente mientras abraza y se saca selfies cuando el virus vuela feliz. Los narcos parece que estudiaron ciencia y declaran cuarentena. Y el doctor más importante hace una declaración que pone a temblar. Los próximos 60 días serán los más duros de la historia. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. In this big, vast land of ours, this great country of ours, we have 240 cases. Most of those people are going to be fine. A vast majority are going to be fine. We respectfully ask the media and politicians and everybody else involved not do anything to incite a panic, because there's no reason to panic at all. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. A minha obrigação como chefe de Estado é se antecipar a problemas, levar a verdade à população brasileira, mas que essa verdade não ultrapasse o limite do pânico. We have to put the country to work. Look, you're going to lose a number of people to the flu, but you're going to lose more people by putting a country into a massive recession or depression. Esse isolamento horizontal, se continuar assim, lá na frente, com a brutal quantidade de desemprego que está na frente, teremos um problema seríssimo que vai levar anos para ser. Así, siguiendo los pasos de Trump, el presidente de Brasil niega la cuarentena para su país y además minimiza el coronavirus. Ali a gente tem que entender que são áreas que muitas vezes o Estado está ausente. Por su parte, el sistema de salud pide todo lo contrario. Suplica que la gente se quede en casa. El ministro de Salud dice que el pueblo está confundido, que no sabe a quién hacerle caso, si a las autoridades sanitarias o al presidente de Brasil. Y es que solo mire las imágenes. En medio de la pandemia, el presidente sigue saliendo a la calle, abrazando y saludando a la gente, sacándose selfies con los ciudadanos y burlándose de las medidas de aislamiento. Pero la realidad es que Brasil es el país más afectado de América Latina. Sobrepasó rápidamente los 26.000 casos y superará los 2.000 muertos. Não preocupada assim por mim próprio assim, mas sim pelos meus filhos, né? Pela minha família, pessoas que dependem de mim, né? Quantas vidas a gente tem que perder para realmente se sensibilizar? Quantas mais vidas nós vamos perder para sensibilizar o governo, para sensibilizar as entidades, as autoridades sobre os equipamentos de proteção individual? El coronavirus ha sonado la alarma de la guerra interna. Parte del gobierno está furioso. Piden sensatez y proteger a la población. Desde la Cámara de Diputados, desde el Senado, jueces del Supremo Tribunal Federal, gobernadores y políticos, hasta ayer aliados del presidente, comentan sobre un creciente aislamiento de Bolsonaro. A intervenção do presidente Jair Bolsonaro e o conteúdo daquilo que ele disse ontem à noite foi absolutamente equivocado e em dissintonia, inclusive, com as orientações do próprio Ministério da Saúde. Ante la crisis, los militares brasileños se han acercado al vicepresidente de Brasil para analizar una eventual destitución de Bolsonaro.
Pues ahí estaban las tres imágenes, una gripita, un virus y una crisis de lucha por el poder. Gracias a usted siempre. Vahid Rezaí, descanse en paz, nuestro editor que ha muerto esta semana. Muchas gracias. Esta noche tenemos dos expertos precisamente en Brasil para que nos hablen de este caos que sin duda afecta a toda la región. Beto Almeida, qué placer, un gusto saludarte, analista internacional allá en Brasilia, y Aníbal González, consejero de seguridad y experto en seguridad, que siempre analiza todos estos casos a nivel global en Florianópolis. Muchas gracias. Beto, comienzo contigo. A ver, mientras el mundo, desde China hasta Europa, se confinaron, declararon cuarentenas, en Brasil el presidente se declaró contra el aislamiento social, sacándose selfies, saludando a la gente. Ahí pusimos unas imágenes de apenas hace unos días. Pregunta, o Bolsonaro tiene información privilegiada, o es muy inteligente, tiene una vacuna, o es un asesino, o es una orden de Donald Trump, por favor. Bolsonaro tiene información privilegiada, es muy inteligente, muy buenas tardes. tiene una vacuna, es una actitud irresponsable. Orden de Donald Trump, por favor. Porque los números son muy fuertes. Los números son muy duros. ¿Puedes repetir tu respuesta? Porque hay un regreso donde se escucha mi voz. A ver si producción la puede corregir, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que la pregunta es bastante directa, ¿no? Bien. La respuesta es que es una postura de irresponsabilidad, porque un jefe de Estado no tiene el derecho de comportarse de esa manera, porque en varios países puede haber tido dudas en relación a la cuarentena, al confinamiento, pero en Brasil llegó al extremo de haber manifestaciones de CAE estimuladas por el presidente de la República en contra del confinamiento e incluso negando la existencia de la pandemia. Isso é um caso raríssimo, não há outro país que chegou a esse absurdo. E mais que isso, há uma grave fratura entre o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde, uma fratura entre o Palácio do Planalto, a presidência, e também os 27 governadores que estão adotando outra linha de saúde, outra linha sanitária, outra linha administrativa, que levar a sério la pandemia, pero no significa que tengan todos los recursos para llevar a serio, porque en Brasil hubo una destrucción sistemática del sistema público de salud con la política neoliberal de corte de gastos estatales. Entonces, tenemos en Brasil un caso extremadamente grave, porque es el presidente que ha estimulado a una rebeldía medieval, una rebeldía contra la ciencia, una rebeldía en favor de que las personas no crean que la gente esté muriendo. Y mucha gente está muriendo, mucha gente lamentablemente todavía va a morir en Brasil. Pero dime por qué, el porqué de su conducta, por qué reaccionar así. Es una conducta que está muy vinculada a su manera arbitraria de ser. Es un hombre que ha defendido la dictadura siempre. Dijo que quería matar mucho más que Argentina, que mató 30.000 en la dictadura, y que acá debería matar mucho más que 30.000. Pero además que eso, él cree milagrosamente, sin prueba científica, de que una droga llamada cloroquina podría resolver el problema, y que la muerte sería una muerte solamente restrita a un grupo de personas más idosas, cuando todos los indicadores científicos, incluso el perfil de la gente que está muriendo acá en Brasil ahora, gente de 13 años, gente de 14 años, jóvenes de 22 años, no solamente idosos, que estão morrendo em toda a linha, gente que não tinha nenhum tipo de morbidade anterior. Então, ele se cree porque se cree como uma espécie de messiânico que vai salvar a gente, como dijo en el video, com seu histórico de atleta.
y ni está tan atleta así, porque está bastante gordito, ya abandonó el atleta, pero sobre todo abandonó el hábito de pensar, de respetar la ciencia, respetar los médicos, e incluso está en pelea con el Ministerio de la Salud, al cual no puede dimitir el ministro porque los militares entraron con una política de hacer otro tipo de conducta y están coordinando, o sea, Bolsonaro tiene una limitación incluso de poderes ejecutivos en ese momento en Brasil. Bien, tenemos a... No, ahora le hablamos por teléfono para que nos conteste. Beto, solo dime por qué se parece la conducta de Bolsonaro a Trump. Esto es muy importante. ¿Hay una relación, es coincidencia o incluso se puede pensar que es una directriz? Bueno, él tenía una manera de seguir de forma muy ciega a Donald Trump. Y como Donald Trump antes no creía en la pandemia, él también no creía en la pandemia. Pero después cuando Donald Trump cambió su postura y ahora admite que sí hay un grave problema, Bolsonaro todavía no admite. Es una manera de un dictador que cree que fanáticamente tiene incluso una base un poco de un sector religioso extremadamente conservador y pro Estados Unidos, que han apoyado siempre a Bolsonaro, que dan la base de apoyo para derrubar el gobierno de Dilma Rousseff y también para apoyar a Bolsonaro. Ese sector tiene una manera ciega de analizar los fenómenos de la vida. Hay un fanatismo, hay un desprecio por la ciencia, y él, como una especie de dictador que creía ser posible hacer un tipo de dictadura, pero ahora se ve que tienen la limitación incluso porque otros segmentos militares están entrando en escena política y dentro del Palacio del Gobierno están limitando las locuras, ¿no?, de Bolsonaro y haciendo con que determinada medida, por ejemplo, se importó una grande cantidad de medicamentos y materiales de salud de China. Y Bolsonaro antes estaba insultando a China, pero hay 40 vuelos por llegar desde China con equipos para enfrentar el coronavirus en Brasil. O sea, Bolsonaro está perdiendo una serie de capacidades de ejecutar y de ser gobierno. Pero bien, todavía sigue presidente porque él es fruto de una composición conservadora que lo puso ahí. Bien, a ver, Aníbal, gusto en saludarte. Ya Beto me contestó al principio fuerte, sí, es un asesino el señor Bolsonaro, porque no puede ser que un jefe de Estado sea así. Yo te pregunto, Aníbal, ¿estás de acuerdo o es válida la tesis de Bolsonaro de que prefiere ver morir a los brasileños por coronavirus que en vez de morirse de hambre todo Brasil? ¿O por qué Bolsonaro quiere exponer a la gente así como lo está haciendo? Por favor. Buenas tardes, Roberto, y buenas noches, para ustedes ahí y para toda la audiencia y para mi vamos a plantear primeramente, cuando aparece el virus, tanto Estados Unidos como Inglaterra no creían que era algo que pudiera ir a mayores. A partir de ahí, de esa incredulidad de ellos, se ponen en la oposición de cerrar el país, de parar el país. Atrás de Inglaterra, de Boris Johnson y de Donald Trump, Bolsonaro, que es un admirador de Donald Trump, entra en la misma posición, apoyando la misma posición, de negarse a cerrar el país o de paralizar el país, enviando a cuarentena a su población. Cuando la Organización Mundial de la Salud ya estaba avisando que iba a ser necesario tomar esas medidas para evitar una mortandad mucho mayor. Yo diría que el señor Jair Bolsonaro está preparado para ser militar. Cuando una persona está preparada para ser militar, no está preparado para ser político. Entonces, esa impulsividad que tiene el señor Jair Bolsonaro, ese impulso que siempre lo demuestra diciendo una cosa y después tiene que reparar o disculparse de alguna manera,
es lógico y es típico de una persona que estuvo siempre en un régimen muy cerrado, que es el militar. Mas ese desacuerdo que tiene Bolsonaro con su ministro de Salud Pública aquí no es tan grave así. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los estados que tienen, cada uno tiene su gobernador, y es responsabilidad de cada uno de esos gobernadores parar o, en su defecto, levantar la cuarentena. Son ellos los que deciden. La responsabilidad cae sobre el gobernador de cada estado. Bien. Las actitudes del señor Bolsonaro pueden ser incorrectas, pueden parecer para algunas personas hasta criminales, por llevar a la gente a salir, a contaminarse, en fin, cuando todo el mundo se está diciendo paren, mantengan la cuarentena. Inclusive Estados Unidos ahora. Donald Trump cerró y mandó a cuarentena a todo Estados Unidos. Entonces, creo que va a mudar esa mentalidad que tiene el señor Bolsonaro, va a mudar, y indudablemente va a tener que apoyar 100% la situación de la cuarentena. Bien. Porque nosotros no llegamos todavía al pico más alto. Bien, oye, Aníbal, Sí. quiero hacerte una pregunta muy complicada. A ver, vamos del otro lado de la tesis. ¿Quiénes son los muertos en Brasil? ¿Quiénes son los muertos en el mundo? ¿A qué se prestan estos operativos para frenar el coronavirus? ¿Por qué a las familias no se les dejan acercar? ¿Hay acaso algunas listas preparadas? Háblame de esto, porque también la gente me está preguntando sobre esto, Aníbal. Sí, es la gran pregunta, Roberto. Yo te lo digo de esta manera: cuando se habla en el mundo de cadáveres no reclamados, cuando se habla de cadáveres en las calles, cuando se habla de que tienen que sepultarlos en fosas comunes, en cementerios comunes, yo digo que hay algo extraño allí que se está escapando de las manos y del conocimiento nuestro. Hay algo más allí. Porque yo no puedo creer que nadie tenga a alguien que diga: yo perdí a mi esposo, a mi hijo, a mi hermano, a mi vecino, a alguien. Es algo que no... si lo vamos a trasladar a la parte policial, si alguien muere y no se sabe quién es el muerto, lo primero que se hace es publicar el nombre de la persona y la foto de la persona para que aparezca en realidad alguien que conozca a ese individuo, ¿tá?, que en ese momento ya pasó a ser un óbito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que digan que tenemos cientos de cadáveres sin reconocer, sin reclamación? Es insólito. Eso se presta para mucha cosa por atrás, muy sobretadamente. Yo creo que hay alguien ahí atrás de todo esto. No está claro todavía. No es que quiera entrar en el tema de la conspiración y todo lo demás, pero no está correcto. La información es totalmente incorrecta. ¿Cómo es posible que mueren personas y no aparece una foto de esa persona que está o que murió con el nombre de esa? Porque esa persona, creo que entró con un documento de identidad, con huellas dactilares, se puede determinar quién es. ¿Cómo es que no sabemos, no tenemos novedad de más de 20.000 cuerpos que dicen ser no reclamados? Entonces, cabe esa pregunta. Bien. ¿Quiénes son esos muertos? ¿Son latinos americanos? ¿Son drogadictos de la calle? ¿Son gente sin techo que duerme en la calle? La estadística que dieron es de 30% de raza negra, afroamericanos, 65% de raza latinoamericana. El resto se divide en otras etnias y blancos, en la mínima parte. ¿No es casual? Bien. Déjame ir con Beto, a ver si me das tu réplica sobre esta cuestión racial que está denunciando Aníbal. Y también te pregunto, el Ministerio de Salud ahí en Brasil, donde estás justamente cerca del corazón del gobierno ahí en Brasilia, alerta que los próximos 2 meses serán los días más duros. Yo te pregunto, ¿a qué se enfrenta Brasil? Y con Brasil, ¿cómo esto afectaría a toda América Latina, por favor?
Esta previsão do Ministério da Saúde se dá por estudos que organizam uma previsão da curva, não, da tendência geométrica que está crescendo de maneira bastante exponencial. Ou seja, desde o dia 17 de março, quando foi o primeiro morto, agora já temos quase 2.000 mortos, então é uma coisa que é muito rápida, não, e não se esperava. Eu creio que Bolsonaro, com essa atitude, espera ser uma espécie de laboratório macabro, porque ele que dizia em debate televisivo quando era deputado, porque durante 30 anos foi deputado federal, que não aprovou nenhum projeto, ele dizia que a morte de 30.000 pessoas não era nada, não era um grande problema. E isso passou em Argentina, que é uma tragédia. Mas é sua maneira de pensar, é seu pensamento social, seu pensamento cultural. Mas, además que isso, é necessário lembrar que o Ministério da Saúde não tem uma lista, todavía há uma subnotificação, porque os testes em Brasil foram feitos apenas em pessoas que estavam suspeitas de ter a contaminação. Então, são um número muito pequeno. Te dou uma cifra. Mientras Cuba vai fazer 100.000 testes em 11 milhões de habitantes, em São Paulo, a maior cidade do Brasil, de 12 milhões de habitantes, solamente 8.000 testes. Então, agora o governo está comprando mais testes para dar uma ideia mais ampla de teste, que poderia dar um perfil mais realista, porque os especialistas estão calculando que, em verdade, os contaminados não são apenas 20 e pico mil, mas já seriam mais de 200.000 por la curva que se pode fazer a previsão. E, además que isso, o Ministério ayer deu uma cifra de que existem 6.000 respiradores danificados, fora de uso, que não podem ser utilizados imediatamente, por isso se está comprando tanto de China. Então, as estatísticas, há uma pandemia estatística também e uma pandemia política, porque mientras se está buscando controlar as pérdidas de vida, evitar o máximo possível que uma pessoa morra, não há falta de hospitais, se construem hospitais, incluso com a participação usando canchas de futebol para ser 3, 4 hospitais mais. Pero, mientras tanto, há problema muito grave, porque o Brasil não tem capacidade de produzir os próprios respiradores. Então, agora, uma indústria está sendo movimentada para produzir, mas só vai entregar em 90 dias. 90 dias posterior a esse prazo que tu decía de los próximos 2 meses, que serão os mais críticos. Então, quando estarão prontos? Depois que passou a fase mais crítica. Isso é uma tragédia que se pode prever, pero una tragedia anunciada. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Beto, solo dime sí o no, ¿hay la posibilidad de que Bolsonaro esté buscando que todo salga de control a propósito para que entonces se instaure el sistema militar? Yo creo que es una aposta que hace, pero isso não significa que estes militares que estão buscando agora controlar mais e coordenar com mais racionalidade do que com Bolsonaro, seriam para ser uma espécie de banho de sangue. É outra coisa. Bolsonaro sim tinha essa aposta, quanto pior, melhor. Pero os outros militares estão vendo que é necessário dar um curso de estabilidade para que a situação não seja explosiva e não lhe salga controle de todo el país. Gracias. Y que las instituciones puedan funcionar. Beto, muchas gracias. Aníbal, muchas gracias. Saludos hasta Brasil. Gracias. Algo raro pasa en el mundo, sobre todo con el señor Donald Trump. O dígame usted, porque a lo mejor puede estar mal, pero dígame usted si no es raro. En medio de la pandemia, en medio de la crisis mundial por el coronavirus, de contagio y muerte, Donald Trump le quita el dinero a la Organización Mundial de la Salud, que hasta ahora sería pues el único referente global para enfrentar en unidad mundial al virus. Donald Trump le retira el financiamiento de Estados Unidos. Estados Unidos es quien por mucho el que más le da dinero a la organización. Donald Trump acusa a la Organización Mundial de la Salud de mentir sobre el coronavirus y esto levanta una coyuntura muy grave. Ahí va la pregunta, ¿Donald Trump está dejando sin apoyo al ejército de doctores mundial? ¿O Donald Trump tiene razón de acusarlos de mentirosos? ¡Qué dilema! Mañana aquí, en algo que tiene
con la boca abierta todo el mundo. Todavía no lo puedo creer. Buenas noches, gracias.